Aquí terminaría una de las batallas entre los españoles y mapuches, y que incluso habrían construido fortalezas. Un punto estratégico en donde se podía ver gran parte del valle, y a pesar que vemos piedras, miren, ahí estamos viendo una construcción. Aquí hay una entrada y se ven muchos muros. Aún quedan rocas en forma de círculo. Y que ni siquiera hemos llegado a la cima en donde se supone que hicieron la fortificación más grande. Y que, miren, ahí estoy viendo ya la parte de arriba y se ven grandes rocas. Lo más probable es que ahí sí esté toda esta construcción. Hola amigazos, sean todos bienvenidos a un nuevo videazo de Jotita.3. Me encuentro en la localidad de Graneros, ubicada en la sexta región de Chile. Pero en este minuto estoy en las faldas de un cerro en donde se dice que en la cima aún queda la marca de habitantes antiguos, así como fueron los indígenas y hasta los mismos incas. Así que vamos a buscar este lugar y conocer la historia que tuvo este cerro hace muchos años atrás. Desde esta altura ya se puede ver gran parte de esta localidad y yo ya estoy aquí arriba y tenemos que llegar a esa cima. Tenemos que viajar al siglo XV, en donde en la última década los primeros habitantes que se asentaban en el valle sur entre la cordillera de la Costa y la cordillera de los Andes, específicamente hoy marcado como Angostura, se asentaban a las orillas del río Cachapoal, río que se encontraría hacia esa dirección, y habitaban en todo el lugar en lo que hoy sería Rancagua, denominados también como agroalfareros, que eran expertos en la construcción de objetos a través de la cerámica y de los materiales antiguos, como también de la agricultura. Ya se manejaban tan bien en el tema que se dice que plantaban porotos, calabazas, maíz, quinoa, aprovechando muy bien la humedad y el agua que pasaba por el mismo río. En definitiva, este lugar en donde estoy pisando yo y muchos de los otros lugares que ven en los alrededores ya han sido pisados anteriormente por los primeros habitantes. Al caminar vemos piedras dispersas que, si bien ven pasto, árboles, espinos, matorral seco, pero también vemos estas piedras, no sé si ustedes, pero yo veo como que no es algo muy común que sean piedras distribuidas así. Se nota que existe quizás alguna diferencia en este cerro. Encontramos un camino, amigos. Se ve una zona muy seca, pero hay muchos árboles para poder refugiarse. En la sombra de uno de estos árboles, amigos, que quizás cuántos años tendrá, pero asimismo era como descansaban esos primeros indígenas, quienes se encontraban en uno de los costados de este río y miraron hacia acá y vieron este gran monte y pensaron: es un lugar alto donde podremos tener visibilidad, podremos saber qué es lo que pasa a grandes distancias, nos puede servir. Así que se cuenta que habrían venido de toda la parte plana, tanto de allá como de allá, miraron este cerro y comenzaron a construir rucas para poder habitarlo, llegando finalmente hasta la cima de este y viendo que efectivamente se podía ver una gran visibilidad, y lo utilizaron así para poder observar todo lo que pasaba en el valle. Tenemos que imaginar que esa calle de ahí no existía ninguna de estas plantaciones, todo era árbol, y también estas mismas piedras que hemos visto por todo el camino quizás eran parte de las mismas rucas que creaban estos indígenas al momento de apoderarse de este cerro. Y ellos, como estaban acostumbrados, iban por aquí, miraban, acechaban su presa, iban corriendo para poder tener algo que almorzar. Pero después salía un animal más bravo y tenían que correr por sus vidas hacia su ruca para poder refugiarse. Bueno, es algo que me estoy imaginando. Pero esto no terminaría ahí, sino que entre los años 1471 y 1493, Tupac Yupanqui, un líder inca, vería estas tierras. Recordemos que el imperio inca habría llegado desde el norte de Chile para poder expandir su imperio en busca de riquezas, de oro, de cobre, de todo lo que encontraba, y poder llegar hasta el fin del mundo. Ya se sabía lo que se podía venir, un enfrentamiento entre el pueblo indígena y el pueblo inca.
Pero de todo lo que se esperaba ocurrió algo distinto. Los indígenas los recibieron de una manera pacífica e incluso tomaron para bien las nuevas reformas tanto de políticas como económicas de este sector. Y más aún, en la cima de este cerro, este imperio inca instala una fortaleza para seguir con su propósito de seguir expandiéndose. Fortaleza que además de ser utilizada para protección, también era utilizada para poder hacer reuniones espirituales y hasta bailes de aquellos tiempos en que adoraban a sus distintos dioses. Se podría decir que vivían en paz en este lugar tanto los nativos como los incas hasta la llegada de los españoles en el año 1532. Capturarían al emperador inca y esto colapsaría y se detendría la expansión de ellos. Comenzaron a instalarse sin importar a quienes tenían que sacar de ahí o hasta eliminar. Así que una batalla que era entre quizás nativos e incas pasaría a ser ahora entre mapuches contra los mismos españoles, quienes venían con todo a apoderarse de estas tierras, comenzando así una de las guerras más extensas denominada como la Guerra de Arauco en el año 1536. Los españoles ya estaban construyendo hasta una ciudad en la zona central de Chile, podríamos decir que en la zona de Santiago hoy en día, y esto llegó a un punto en donde uno de los líderes mapuches dijo: esto no puede ser así, nosotros estamos aquí hace mucho tiempo, tenemos que defender nuestras tierras. Este hombre era Toki Michimalonco, por lo que le abriría paso a un hecho histórico el 11 de septiembre del año 1541, donde Michimalonco planea destruir toda la ciudad construida por los españoles, en ese momento dirigida por Pedro de Valdivia, y se dirige con toda su pandilla, con todo su grupo, hacia ese sector. Eran como 10.000 mapuches los que llegarían con todo, con fuego, con flechas, y solo se enfrentarían a 55 españoles, pero quienes estaban aliados con otros indígenas que se les unieron al momento de su invasión. Quizás por número hubieran ganado los mapuches, pero se cuenta que había una mujer llamada Inés de Suárez, quien tenía unos cautivos mapuches, la que les quitó la vida y los arrojó hacia afuera para que los mapuches pudieran ver, y de alguna manera, no sé por qué motivo, ellos se retirarían de ese lugar, pero dejando la ciudad casi destruida. Por otra parte, Pedro de Valdivia estaba pensando en venir a este cerro de la Compañía, en donde estaba refugiado el cacique Cachapoal con algunos indígenas. El escenario estaba prácticamente sin protección, los mapuches estaban en Santiago y aquí apareció Pedro junto a los otros españoles. Toman posesión de este lugar y no tan solo de este cerro, sino también de todo este valle. Vemos distintas piedras con distintos minerales también, mucho cactus, mucho árbol seco. Vemos que aún no llegamos a la parte superior, pero ya se puede ver gran parte de todo este sector, una muy gran vista y una gran ventaja a la vez. Aquí tenemos una parte plana en donde se nota que no sé si ha venido gente o no, no tengo idea, pero muy tranquilo y a la vez es que es muy espectacular la vista, es muy hermoso. Una guerra, amigos, que es bastante extensa y también tiene muchos detalles, pero en resumen de todo esto, estas mismas tierras que estamos pisando, habrían pasado personas nativas, los incas al momento de expandir sus tierras, los mapuches para tratar de defenderse y finalmente los españoles que se apoderaron de este cerro. Una vez los españoles estando aquí, habrían fundado el pueblo de Codegua, que está ubicado por uno de los costados del camino Inca Real, y 2 siglos después se habría creado la localidad de Rancagua, Francisco de Mostazal y finalmente Graneros. Quizás, amigos, aquí no se llevó a cabo la gran batalla que fue en Santiago, pero sí aquí huían, corrían y se trataban de defender. Imagínense en aquel momento en donde yo sería un mapuche mirando para todos lados, viendo dónde está el peligro. Quizás veía un caballo por allá, otro por allá, tenía que tratar de esconderme y lo más seguro era llegar hasta la fortaleza inca para tratar de salvar mi vida. Por aquí corriendo, amigos, mirando, aún solo se ven piedras. Estoy llegando a la parte de arriba, aún no veo absolutamente nada, solo grandes piedras naturales que corresponden a este mismo cerro, así que todavía no llego al refugio,
Muchas piedras sí se ven en el camino, son parte de este cerro. Si ya me hubieran tirado una flecha o un escopetazo, bueno, los españoles estaban más avanzados, ya no hubiera podido seguir grabando porque ya me hubieran despachado de este mundo. Se ven algunos lugares como para poder esconderse, pero nada más, solo árboles, cactus y muchas piedras. Mientras seguimos suponiendo esta misma batalla, que los españoles están distraídos ahí abajo, me encuentro donde está el refugio. Sigo arrancando de este lugar, no veo absolutamente raro, pero miren, ahí se logra apreciar muchas piedras y que no son de una forma normal como están todas las otras enterradas, y puede que esta sea parte de una fortificación. Dejaron un espacio en el medio, que aquí había construido algún muro, así que con cuidado también para no pisar la historia. Es que aquí por este lado también se nota de que esa curva no habrá sido casualidad, sino que trajeron estas piedras para hacer algún tipo de fortificación. Esa fortificación no me servía porque era muy pequeña. Trataremos de ir un poco más allá y encontrar algo más. Y amigazos, miren aquí enfrente sí que se ve algo más completo. Miren acá también, algo cuadrado. Tiene unas entradas que se nota que está fortificado. Permiso, piedras gigantescas, no sé cómo la habrán hecho, pero no tan solo están montadas sobre ellas mismas, tienen barro para poder pegarlas y transformarlas como una fortificación. Amigos, algo realmente impresionante, te lleva al pasado. Quizás ustedes dirán, es un montón de piedra que está aquí, parece un corral de ovejas, algo de animales, pero al conocer la historia y de cuántas personas pisaron este cerro, nos da a entender la importancia que tiene cada una de esas piedras, incluso la forma en que las apilaron para poder transformarla en una fortaleza. Tenemos otra más aún que también fue apilada y también con barro. Incluso tenía cada una su entrada. Se ve muy pequeño, como que esto no me podría proteger de nada, pero yo estoy seguro que quizás muchas de las piedras tiradas en el suelo, por allá, más abajo, hacían que esta construcción fuera mucho más alta y mucho más protectora de lo que hoy en día se puede ver. Se nota como que hacían fuego quizás, o como que no sé, algo que en el fondo tenemos que saber que estamos pisando una tierra, no sé si decirlo como sagrada o como histórica mejor, en donde se deben de haber hecho muchas cosas. Imagínense si venían los españoles y yo arrancando. Aquí no me hubiera podido proteger para nada, me hubieran tomado desde esa esquina, desde ese otro lado. Pero en ese tiempo, cuando esto era todo fortificado, quizás muchos se escondieron aquí y los españoles trataron de derrumbar todo esto, pero no debe haber sido tarea fácil. Tenemos como un camino con barreras de piedra, que me imagino yo que ese cactus no existía en ese entonces. Creció sobre todas las piedras y sobre todo el barro que estaba construido. Y ahora es un cactus pero gigantesco. Muro que continuaba por ese lugar hacia allá. Ya hoy en día tapado con muchas ramas. Por acá continúan pero cada vez menos. No sé si hasta ahí nomás llegaba o ya se ha ido tapando con la misma tierra. Pero aún se sigue viendo como en la superficie muchas piedras que quizás formaban parte de esta fortificación en ese minuto. Amigazos, ya hemos visto piedras, hemos comprobado de que aquí se hizo alguna fortificación, pero aún no hemos llegado a la cima, que es allá, y yo todavía sigo arrancando de los españoles porque esas fortificaciones estaban muy destruidas y no me iban a salvar de nada. Así que estamos llegando a la cima para ver si aquí me puedo salvar. Y amigazos, aquí llegamos a nuevos cuadros que son como cuadrados. Estos sí que ya están más altos, están casi a la altura de ese árbol. También se encuentran pegados con barro, algo que voy a tocar con cuidado, tratar de no destruir, no está bien duro, pero para que ustedes vean la firmeza, es una firmeza muy buena, muy grande, y que incluso me imagino que si al momento de que esto estaba todo hacia arriba era bastante firme, podían mirar por dónde venían los españoles y aquí agacharse, agarrar sus armas de protección y no sé, tirar de aquí piedrazos para abajo, piedrazos para allá, ahí ver que venía uno, atacarlo con alguna flecha, con algún arma y poder cubrirse mientras venía una bala, quizás ahí se agachaban y este podría proteger ante cualquier ataque.
Esta ya sería la cima de todo este cerro, en donde se tendría visibilidad para el norte, para el sur, para el este. Y aquí podríamos ver y vigilar todo lo que está ocurriendo en la parte baja. Y a este otro lado solo tenemos ese pequeño muro, que lo más probable es que haya sido mucho más grande y haya abarcado gran parte de esto, porque esta sería la base final de arriba. Y aquí tenemos aún más bases de fortificaciones, que ya solo queda parte de él. Y para abajo las piedras naturales de este mismo cerro, que nos llevarían directamente al abismo quizás. Y aquí, amigos, podríamos decir que estoy en la última piedra de este cerro. Para abajo ya el abismo, y se ve todo muy pequeñito, en donde se dice que estaría aproximadamente a unos 500 metros sobre el nivel del mar, que incluso se le ha denominado como una isla. Esta sería la parte de la isla y todo eso simulando que sería el mar, pero en realidad es la misma tierra. Allá abajo tenemos un cerro más pequeño. Para este otro lado, amigos, solo ya se ve de forma natural este cerro. Alguna que otra piedra en el suelo aún deja la marca de la historia, o que fue manipulada por estos incas para poder crear esta fortificación. Nos dice la historia que una vez que los españoles se apoderaron de todas estas tierras, esto habría quedado en completo abandono. Ya nadie más subía, nadie más lo utilizó. Por ende comenzaron a crecer los árboles, la maleza, tal así como vieron ustedes en el camino, por lo que habría quedado en el olvido por cientos de años. Esto sería así hasta finales del siglo XX, en donde un grupo de arqueólogos subió a este cerro y comenzó a ver lo mismo que vimos nosotros, y descubrió a través de muchos análisis que correspondía a fortificaciones de incas en su periodo. Y no tan solo eso, sino que además entre estas mismas tierras se habrían encontrado objetos arqueológicos que eran utilizados por los mismos indígenas, mapuches, incas, quienes habitaban en esta zona, y complementándolo con la historia se dieron cuenta de que este cerro es muy rico e importante y que se encuentra dentro de nuestro país. Y de acuerdo a los estudios, amigos, podríamos decir que eso era para protegerse, y estos circulitos que están acá era para guardar los alimentos. Si nos vamos a la historia, los indígenas eso lo utilizaban como su habitación. Este podría ser el comedor en donde ellos pillaban los animalitos, los traían, podían hacerse un buen festín. Los incas utilizaban eso como fortaleza, y acá quizás el patio en donde hacían sus reuniones espirituales, sus danzas y todo, para finalmente los mapuches utilizar todo esto como protección ante los españoles que llegaron hasta aquí y se apoderaron de todo esto y todo lo que se puede ver desde aquí arriba. En donde finalmente, tras este gran descubrimiento, en el año 1992, el Estado de Chile declara esta zona como Monumento Histórico Nacional. Por ende, hoy en día se encuentra protegido, y por ese mismo motivo, si algún día llegan a venir a este lugar, lo único que les pediría yo es que cuidemos esto, porque es lo que nos queda de historia y depende de nosotros que esto aún se mantenga así. Y bueno, si me preguntan por la antena que se encuentra construida en la cima de este cerro, por lo que pude rescatar o averiguar, porque en realidad no tenía idea que había una antena aquí, me comentaban algunos vecinos que había sido construida antes de que fueran descubiertas todas estas fortalezas históricas. No tuvieron nada que hacer, y es por ese motivo que se encuentra en ese lugar. Les estoy comentando lo que me dijeron, yo no estoy seguro de esto y tampoco generar polémica en esto. Lo importante es que estamos en uno de los cerros en donde se vivió mucha historia y que aún hoy en día permanecen las huellas de esto. Así que, amigazos, dentro de lo que fue una fortificación de hace muchos años atrás, pasando por muchas personas aquí y que finalmente haya quedado totalmente abandonado, si las piedras hablaran, créanme que tuvieran muchas historias que contar y muchas cosas terribles también
que ocurrieron en aquellas batallas. Así que amigos, como les digo siempre, nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Espero les haya gustado el haber conocido un poquito más de la historia de nuestro país y que tengan también, como les digo siempre, un muy buen fin de semana y buen inicio de semana. Chao, chao amigazos, cuídense mucho, chao, chao.